¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y en esta semana que es muy especial porque es la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo un recuento de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz del Calvario, pero sobre todo de haber resucitado al tercer día. Y el día de hoy, este día miércoles, vamos a hablar acerca de uno de los personajes que es fascinante, este personaje en el Nuevo Testamento. Se le conoce como miércoles de reposo. Y hoy vamos a hablar en particular acerca de María, pero María de Betania. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Bueno, María aparece en la escritura en tres ocasiones diferentes. Y en cada uno de esos encuentros nos está ella mostrando una actitud de la cual podemos nosotros aprender muchísimo. Muchísimo. Miren, María era la hermana de Marta y su hermano era Lázaro. Entonces ya esto nos da un panorama de quién era, era María. Ella vio un gran milagro con su hermano al, al haberlo resucitado y ahorita vamos a hablar de ello. Pero fíjense, la primera vez que aparece María, vamos a llamarlo así en escena, nosotros podemos verlo en Lucas capítulo número 10, versículos 38 al 42. Y bueno, mientras encontramos la escritura podrán decir, bueno, oye, pero no estamos hablando acerca de lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Sí, 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 sí. Y aunque particularmente la escritura no nos dice, bueno, el lunes ocurrió esto, en martes esto, en miércoles esto, vamos a centrarnos en la actitud que tuvo precisamente esta María en estos días antes de la crucifixión. Entonces, vemos lo que dice la escritura. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta estaba sumamente angustiada porque sentía quizá la presión de atender a este invitado especial. La cuestión de recibir a una persona en casa, digo, de por sí, de manera general, es algo muy, pues muy especial y uno, vamos a llamarlo así, uno podría estresarse, uno se estresa cuando uno tiene visitas en casa, pero en el pueblo de Israel, en aquella área del mundo y en aquel tiempo era muy singular el hecho de recibir a alguien en casa. Uno tenía un trato especial maravilloso con la persona que era recibida. Entonces Marta estaba pues estresada, afanada con el hecho de servir. ¿Y qué pasaba? María estaba ahí sentada escuchando al maestro. Y entonces la respuesta que le da el Señor Jesucristo es que, oye, Marta, María escogió la mejor parte. Es decir, María tuvo la prioridad de escuchar al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar en que hay muchas ocasiones en las que nosotros estamos poniendo nuestro fundamento en otras cosas, como dice la escritura en Primera de Corintios, en la madera, en el heno y en la paja. Que a la hora de que son probadas en el fuego no van a resistir, cuando debería de ser el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero no quiere decir esto tampoco, amigos, que debemos de ponerlo en las riquezas, no, sino en cosas que verdaderamente
perduren. Y precisamente María había escogido estar escuchando al Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue el primer encuentro de María con el Señor Jesucristo? No lo podemos saber. Pero sí vemos que ella tenía ese momento para ella. Aprovechó. ¿Cada cuándo iba a poder estar así de cerca con el Señor Jesucristo? Yo creo que no eran muchas veces. Y ella decidió estar atenta a lo que decía el Señor. Entonces, esto nos lleva a meditar un poco en cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿Estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana? ¿O verdaderamente queremos escuchar de Dios y estamos deseosos de escucharlo? Ahora bien, el segundo incidente, o ocasión que aparece María en la escritura, es cuando su hermano Lázaro es resucitado de los muertos. Y esto nos lo narra el Evangelio según San Juan en el capítulo número 11. Y particularmente vamos a leer los versículos 28 al 33. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjense, eh, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia encontramos entre Marta y María? Marta, en cuanto salió, no lo leímos, pero Marta en cuanto se da cuenta, en cuanto sabe que el Señor viene, sale y va y le dice, si hubieses estado aquí, Señor, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero va y nada más le dice. Y la diferencia con María, escucha, el maestro viene. Sale y se postra a los pies del Señor con humildad. Y le dice lo mismo que su hermana. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice el evangelista que al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió al Señor Jesucristo. La actitud que ella tuvo de humillarse delante del Señor, de buscar quizá el consuelo, de buscar esa consolación ante la muerte de su hermano. Y es cierto lo que le dicen, ambas tienen razón en lo profundo de su corazón, porque lo mandaron llamar, pero el Señor Jesucristo dijo, ahorita voy. Y entonces prácticamente lo que le dijo Marta, ¿ya para qué vienes? Llegaste tarde. Pero al Marta, al acercarse, no tiene una actitud humilde. Y en cambio María sí es humilde. Sabe que su hermano está muerto. Sabe que el Señor pudo haber hecho algo. Pero simplemente se humilla y le dice, si hubieras estado aquí. Y en muchas ocasiones nosotros somos altaneros al acercarnos a Dios. Y le reclamamos por las cosas que pudo haber hecho. Cuando Él al final de cuentas hace las cosas en su sola potestad. Es decir, Él no consulta con nadie lo que se va a hacer, sino que Él hace las cosas conforme a lo que sabe que es mejor. Y efectivamente,
el Señor Jesucristo estaba conmovido. Él sabía que lo iba a resucitar. Pero al final de cuentas nos muestra también esa parte humana del Señor Jesús. Porque se conmueve en espíritu al ver llorando a María y llorando a los que la acompañaban. Y gracias a Dios porque pues después eh, es resucitado. Es resucitado y pues hubo gran fiesta. Hubo gran gozo al ver de nuevo a Lázaro. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros no recibimos de parte de Dios lo que hemos pedido? Muchas personas piden sanidad y sobre todo este tema tan sensible, la sanidad de una persona. Esa persona no sana en esta vida, pero sana porque al haber aceptado al Señor Jesucristo, claro, si lo aceptó, va a pasar la eternidad con Él y entonces esa sanidad es mucho mayor que una sanidad temporal. Nos duele, sí, nos duele bastante, pero el Señor Jesucristo, Dios, hace las cosas de manera perfecta, de manera perfecta. Y la tercera ocasión que vemos a María es la ocasión que nos lleva precisamente a hablar de María. En esta última semana ella aparece haciendo algo que causa, pues podríamos decir, conmoción entre los que estaban ahí, entre los apóstoles. Quiero que me acompañen a leer San Juan, capítulo número 12, versículos 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con, con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué pasó? Estaban en la casa de Simón el leproso. ¿Cómo podemos saber que estaban en casa de Simón el leproso? Bueno, este mismo pasaje se narra en el Evangelio según San Mateo y Marcos. Entonces, al conjuntarlos, eh, podemos tener esa clase de detalles. El Evangelio de Marcos dice en el capítulo 14, versículo 3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentada a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Entonces, por eso es que podemos saber que estaba en casa de Simón el leproso. ¿Qué sucede? María había juntado pues este perfume para una ocasión muy, muy, muy especial. No era un perfume barato. No era un perfume barato. 300 denarios, pues era muchísimo dinero. Un denario era el día de salario de una persona. Entonces, imagínense, 300 es el salario, lo que ganas en un año. Gastártelo en un perfume. Yo, honestamente, no conozco un perfume que tenga ese precio, pero sé que los hay. Los perfumes que son finos seguramente tienen un precio muy alto. Entonces imagínense que eh, tenía este perfume carísimo, un perfume muy caro. Y entonces María, ahí estaba Marta sirviendo. Marta le gustaba servir. Y ahí estaba Lázaro.
Pero María toma una libra de perfume de nardo puro, dice, de mucho precio, y ungió los pies del Señor. Y entonces luego con sus cabellos comienza a enjugarlos, a secarlos. Y ahí es donde la gente dice, oye, pero qué desperdicio acabas de hacer. Mira nada más, esto se pudo haber utilizado de otra manera. Y ahí vemos la maldad que ya había en Judas. Porque fue el que dijo, bueno, es que esto se pudo haber vendido y darlo a los pobres. Pero Juan nos aclara un detalle, que él era ladrón y tomaba de lo de la bolsa. Entonces, Judas no tenía una actitud muy buena. No es que fuera bueno y dijera, ay sí, pobrecitos de los pobres. Más bien él estaba más preocupado por tener más dinero para él. Pero María, sin embargo, ella decidió dar algo valiosísimo para el Señor. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué eh, habrá, lo habrá ungido de esta manera? ¿Quién se lo reveló? Seguramente el Señor, Dios mismo, le reveló esta situación porque el hecho de ungir al Maestro eh, nos dice, fíjense lo que nos dice Marcos capítulo 14. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, este detalle es importante porque antes de que los muertos fueran enterrados, eran ungidos. Es decir, se les preparaba. Y el Señor Jesucristo, al haber dicho esto, al haberlo dicho, le dio un peso enorme. María no escatimó, no dijo, ay, voy a gastarme este perfume que es carísimo en esto. No, sino simplemente en una actitud de agradecimiento, en una actitud de humildad, de reconocer que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él era su Mesías y que Él es el Salvador del mundo. Lo ungió. Y luego nuevamente la humildad que demuestra con sus cabellos al estar ahí cerca de sus pies, humillándose, arrodillándose delante de aquel que es digno. Y eso fue lo que hizo María. Muchas ocasiones nosotros nos fijamos en lo que tenemos, nos fijamos en lo que nos va a costar el hacer algo para Dios, cuando nosotros deberíamos de darlo todo. Y con esto no quiero que me malinterpreten al decir todo, bueno, pues ahora tienes que dar tu casa, tienes que vender todas tus cosas, como algunas, desgraciadamente debo decirlo, como algunas organizaciones dicen, es que bueno, ya perteneces aquí, pues tienes que darlo todo a la iglesia. No, uno tiene que dar de corazón. Pero si nuestro corazón está más el amor hacia las cosas materiales, entonces no está completamente nuestro amor hacia Dios. Y nosotros hemos visto a lo largo de la escritura como María tuvo una actitud siempre de amor total hacia el Señor. Hay ocasiones en las que estamos frente al Maestro. Estamos ahí frente a Él y desperdiciamos la oportunidad. ¿Cómo podríamos estar frente a Él? Podrás decirme, Gonzalo, el Señor no está aquí. Podemos estar, por ejemplo, en la iglesia, escuchando un sermón, escuchando una escuela dominical, y nuestra mente puede estar en cualquier otro lado. Podemos estar quizá leyendo la misma escritura y pensando en otras cosas, no prestando atención a la palabra. Pero que nosotros podamos aprender de esta María, que nuestro corazón debe de estar por completo entregado hacia el Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros vamos a recibir grandes y maravillosas bendiciones como seguramente las recibió María. ¿Por qué razón? Esto que hizo María al final nos dice el Evangelio de Marcos, también Mateo lo menciona, pero leeré el versículo 9 de Marcos 14. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio
en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y gracias a Dios, porque 3 de los evangelios mencionan esto. Así que fue verdaderamente algo que agradó al Señor, porque fue hecho con un corazón humilde. Gracias a Dios porque hoy pudimos hablar de lo que hizo una mujer con un corazón que amaba a Dios, darle lo que necesitaba, toda la honra, toda la gloria, pero además ungió al Maestro antes de ser crucificado. Si ustedes tienen, amigos, alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto estamos para servirle. Envíenos un mensaje, ya sea por inbox, un WhatsApp, y con mucho gusto se los contestaremos. Y gracias por seguir orando por nosotros y también por compartir estos videos. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.